Estoicismo y control emocional. Muchas personas creen que el control emocional consiste en no sentir nada. Creen que ser fuerte es no enojarse, no frustrarse, no sentir miedo, no sentir tristeza. Y sin darse cuenta, convierten esa idea en una lucha constante contra su propio mundo interno. Desde pequeños nos enseñan a controlarnos. Pero casi nunca nos explican qué significa realmente eso. Controlar, para muchos, termina siendo sinónimo de reprimir, aguantar, callar y acumular. El problema es que las emociones no desaparecen porque las ignores. Se quedan dentro, se transforman, se intensifican. Y tarde o temprano salen en forma de explosiones. Desgaste mental o decisiones de las que luego te arrepientes. El estoicismo no propone esa guerra interna. No te dice que no sientas. No te promete calma permanente. Te ofrece algo mucho más realista y mucho más poderoso. La capacidad de no ser gobernado por lo que sientes. En este vídeo no vamos a hablar de pensar en positivo. Ni de forzar estados emocionales agradables. Ni de repetir frases motivacionales esperando que algo cambie. Vamos a hablar de control emocional real. Del tipo que se mantiene incluso cuando estás cansado, presionado o emocionalmente alterado. Vamos a hablar de cómo dejar de reaccionar automáticamente. Y cómo construir un dominio interno que no dependa de que todo vaya bien. Porque la verdadera fortaleza emocional no se demuestra cuando todo está tranquilo, sino cuando la emoción está presente. Y aún así decides cómo actuar. El problema real no son las emociones. El problema no es que sientas emociones intensas. Eso es humano. Eso es inevitable. El problema es que reaccionas a ellas sin darte cuenta. La mayoría de las personas vive en un estado de reacción constante. Algo ocurre y casi sin espacio de reflexión. Responden de inmediato. Una palabra mal dicha. Una mirada. Un mensaje. Una situación incómoda. Y la emoción toma el control del comportamiento. No hay pausa. No hay análisis. No hay elección consciente. Esto no sucede porque seas débil. Ni porque tengas un carácter defectuoso. Sucede porque nunca entrenaste el espacio interno entre lo que ocurre y lo que haces. El estoicismo empieza exactamente ahí. No en cambiar lo que sientes, sino en crear un margen de libertad entre el estímulo y la respuesta. Epicteto lo explicó con una claridad que todavía incomoda hoy. No son los hechos los que perturban a las personas, sino el juicio que hacen sobre esos hechos. Eso significa algo muy concreto y muy importante. La emoción no aparece sola. Aparece acompañada de una interpretación. De una historia interna que tu mente construye en fracciones de segundo. Y esa historia suele pasar desapercibida. La das por verdadera sin cuestionarla. Actúas como si fuera un hecho objetivo. Pero el estoicismo te enseña a observar ese proceso. A darte cuenta de que entre lo que pasa y lo que decides hacer, existe un punto crítico que casi nadie trabaja conscientemente. Si nunca te detienes a observar ese punto, si nunca entrenas la pausa, entonces no eliges cómo actuar. Simplemente reaccionas. Y vivir reaccionando significa vivir entregando tu estabilidad interna a cualquier cosa que ocurra fuera de ti. Eso no es control emocional. Eso es dependencia emocional del entorno. Control emocional no es represión. Aquí es donde muchas personas malinterpretan el estoicismo. Creen que el estoico es alguien frío, distante, casi insensible. Alguien que no se afecta por nada. Y al intentar imitar esa idea, terminan desconectándose de sí mismos. Pero el estoicismo nunca propuso eliminar las emociones. Propuso no obedecerlas automáticamente. El estoico siente frustración, siente enojo, siente miedo, siente tristeza. La diferencia no está en la intensidad de la emoción, sino en la relación que tiene con ella. Reprimir una emoción es intentar empujarla hacia abajo. Es decirte a ti mismo que no deberías sentir lo que estás sintiendo. Eso crea un conflicto interno constante. Una lucha silenciosa que desgasta más de lo que parece. El control emocional estoico va en otra dirección. No lucha contra la emoción. La reconoce, la observa, y decide no convertirla en una orden.
Sentir enojo no es el problema. El problema es actuar como si el enojo fuera una instrucción obligatoria. Sentir miedo no es el problema. El problema es permitir que el miedo decida por ti. El estoicismo te enseña a separar dos cosas que la mayoría confunde: la emoción y la acción. La emoción aparece. No la eliges. La acción, en cambio, sí se decide. Cuando entiendes esta diferencia, dejas de verte como una víctima de tu mundo interno. Dejas de decir soy así o no puedo evitarlo. Y empiezas a verte como alguien con capacidad de gobierno sobre sí mismo. Ese es el núcleo del control emocional estoico. No dejar de sentir, sino dejar de reaccionar sin pensar. Y cuando esa idea se asienta, tu relación con tus emociones cambia por completo. La pausa es el verdadero entrenamiento. El control emocional no empieza cuando ya estás desbordado. Empieza mucho antes. En algo que parece simple, casi insignificante. La pausa. La mayoría de las personas no pierde el control porque quiera hacerlo. Lo pierde porque no se da tiempo para elegir otra cosa. La reacción aparece antes de que la reflexión tenga espacio para entrar. Entre lo que ocurre y lo que haces hay un instante breve, casi invisible, pero decisivo. Ese instante es el único lugar donde existe libertad interna. El estoicismo no te pide que cambies lo que sientes en el momento. Eso sería irreal. Te pide que entrenes la capacidad de no responder de inmediato. La pausa no es pasividad. No es debilidad. No es huir del conflicto. La pausa es dominio interno. Cuando algo ocurre y sientes una emoción intensa, tu mente suele buscar acción inmediata. Responder, justificarte, atacar, defenderte, explicar, reaccionar. El estoicismo rompe ese automatismo. Te enseña a decirte internamente: no tengo que hacer nada ahora. En esa pausa, la emoción sigue presente. No desaparece, pero deja de ser la única fuerza que dirige tu comportamiento. Ahí entra la razón. Ahí aparece la capacidad de elegir. Los estoicos entendían que nadie se vuelve firme en medio de la tormenta, si no ha entrenado antes en calma relativa. Por eso insistían tanto en la práctica diaria, en observarse, en anticipar reacciones antes de que aparezcan. Entrenar la pausa significa acostumbrarte a no responder automáticamente. En situaciones pequeñas. Una molestia leve. Una interrupción. Una crítica menor. Un comentario incómodo. Cada vez que eliges pausar, aunque nadie lo note, estás entrenando el mismo músculo interno que necesitarás cuando la emoción sea mucho más intensa. La pausa es el entrenamiento invisible del control emocional real. Porque reaccionar te debilita. Reaccionar puede darte una sensación momentánea de alivio. Decir lo que sientes. Explotar. Responder impulsivamente. A veces parece liberar tensión. Pero ese alivio dura poco. Y deja un costo interno que casi nadie reconoce. Cada vez que reaccionas sin pensar, refuerzas una idea muy peligrosa dentro de ti. Que tus emociones mandan. Y que tú solo obedeces. ¿Cuántas más veces refuerzas ese patrón, más automático se vuelve? Y cuanto más automático es, menos margen de elección tienes la próxima vez. El estoicismo no juzga la emoción, no la condena, pero sí observa con precisión las consecuencias de la acción. Reaccionar no te hace fuerte, te hace predecible. Y cuando eres emocionalmente predecible, cualquier persona, cualquier situación, cualquier palabra, ¿puede desestabilizarte? Eso no es poder. Eso es vulnerabilidad constante. La fortaleza emocional no consiste en imponerte, ni en ganar discusiones, ni en demostrar intensidad. Consiste en no perderte a ti mismo. Cuando algo te afecta, cada reacción impulsiva, ¿es una pequeña cesión de control interno? Una forma silenciosa de decir: esto que ocurrió fuera decide cómo actúo dentro. El estoico busca exactamente lo contrario. No dominar el entorno, sino no ser dominado por él. ¿Y eso implica aceptar algo incómodo? No toda emoción necesita ser expresada en el momento. No toda respuesta necesita ser inmediata. No toda reacción es necesaria. A veces,
La respuesta más fuerte es no reaccionar en absoluto y elegir cuándo, cómo y si responder. ¿Cómo se construye dominio interno en lo cotidiano? El dominio interno no aparece de un día para otro. No es un rasgo de personalidad. No es algo con lo que se nace. Es una construcción diaria, silenciosa, constante. Se forma en decisiones pequeñas, repetidas, casi invisibles para los demás. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, aunque nadie lo vea, estás fortaleciendo tu control interno. Cada vez que sientes una emoción intensa y decides observarla antes de actuar, estás entrenando carácter. El estoicismo no busca grandes gestos heroicos. Busca coherencia interna. No se trata de controlar todo lo que sientes. Eso es imposible. Se trata de no obedecer todo lo que sientes. Cuando practicas esto de forma constante, algo empieza a cambiar lentamente. Tu mente se vuelve menos caótica. Tus decisiones dejan de depender tanto del estado emocional del momento. Empiezas a confiar más en ti mismo. Porque sabes que no vas a sabotearte cada vez que una emoción intensa aparezca. Ese es el verdadero control emocional. No eliminar emociones, sino construir una estructura interna, capaz de sostenerla sin perder dirección. Y esa estructura no se crea leyendo sobre ella, ni pensando en ella, sino practicándola, día tras día, en lo cotidiano, en lo aparentemente pequeño. Ahí es donde el estoicismo se vuelve real, cuando la emoción no se va. Hay algo fundamental que casi nadie dice cuando habla de control emocional. Y es importante decirlo con total honestidad. Las emociones no siempre se van. A veces haces todo correctamente. Te detienes. Observas lo que sientes. Decides no reaccionar impulsivamente. Y aún así, la emoción permanece. Frustración que dura horas. Enojo que vuelve una y otra vez. Ansiedad que no desaparece aunque entiendas racionalmente que no tiene sentido. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que, si la emoción sigue ahí, entonces están fallando. Que el control emocional no está funcionando. Pero eso no es cierto. El estoicismo nunca prometió eliminar las emociones. Nunca dijo que sentirías calma permanente. Prometió algo mucho más realista y mucho más poderoso. Que la emoción no te destruiría desde dentro, ni tomaría el control de tus decisiones. El verdadero control emocional no se mide por la ausencia de emoción. Se mide por la presencia de criterio a pesar de la emoción. Cuando la emoción no se va, el entrenamiento entra en una fase más profunda. Ya no se trata solo de observar. Se trata de convivir con la emoción sin obedecerla. Eso requiere una fortaleza interna mucho mayor que simplemente distraerte o reaccionar. Significa seguir actuando con coherencia aunque internamente haya incomodidad. Significa no tomar decisiones importantes desde un estado emocional alterado, aunque ese estado dure más de lo que te gustaría. Aquí es donde muchas personas se rinden, porque confunden incomodidad con peligro. Pero el estoicismo enseña que puedes sentir incomodidad sin que eso signifique que debas cambiar tu rumbo. No luchas contra la emoción. No la dramatizas. No la conviertes en identidad. La dejas estar. La reconoces como una experiencia pasajera. Y sigues gobernando tu conducta. Ese es el nivel más maduro del control emocional. Cuando la emoción está presente pero tú sigues siendo dueño de tus actos. El control emocional como forma de vida. Cuando empiezas a aplicar estos principios de manera constante, algo cambia de fondo. El control emocional deja de ser una técnica que aplicas solo cuando te sientes desbordado. Deja de ser un recurso de emergencia y se convierte en una forma de vivir. Ya no estás todo el tiempo vigilándote. No estás en tensión constante. No analizas cada emoción con ansiedad. Simplemente respondes desde una estructura interna que se ha vuelto más firme con el tiempo. Empiezas a notar cambios sutiles, pero profundamente transformadores. Te alteras menos por cosas pequeñas, no porque no importen, sino porque ya no te secuestran emocionalmente. Piensas antes de hablar, no por miedo a equivocarte, sino porque has aprendido que no todo necesita respuesta inmediata. Tomas decisiones con más calma, incluso bajo presión.
Porque sabes que reaccionar rápido no siempre es sinónimo de actuar bien. El estoicismo no busca convertirte en alguien pasivo, indiferente o desconectado. Busca convertirte en alguien estable. Una persona estable no necesita reaccionar a todo. No necesita defenderse constantemente. No necesita demostrar fortaleza hacia afuera. Esa estabilidad se construye con práctica diaria. Con pequeñas pausas repetidas. Con decisiones conscientes en momentos simples. Con el hábito de no obedecer impulsos inmediatos. Y cuanto más practicas esto, más claro se vuelve algo esencial. El control emocional no te quita intensidad. Te da dirección. Te permite elegir cómo usar tu energía en lugar de gastarla reaccionando. Dominio interno y libertad real. Si hay una idea central que deberías llevarte de este vídeo, es esta. No necesitas controlar el mundo para tener control emocional. Necesitas aprender a gobernarte a ti mismo. Las emociones seguirán apareciendo. La presión seguirá existiendo. Las situaciones difíciles no van a desaparecer. El estoicismo no te promete una vida sin conflictos. Te promete una mente capaz de atravesarlos, sin perderse a sí misma. La diferencia no está en lo que sientes, sino en quién toma las decisiones cuando eso ocurre. Control emocional no es frialdad, no es indiferencia, no es reprimir lo que llevas dentro. Es claridad interna, es firmeza, es la capacidad de sostener lo que sientes, sin permitir que eso decida por ti. Cuando entrenas esto, recuperas algo fundamental que muchos han perdido. La capacidad de elegir conscientemente cómo actuar incluso en momentos difíciles. Y esa capacidad es una de las formas más profundas de libertad. Porque cuando ya no reaccionas a todo, cuando no entregas tu estabilidad a cada estímulo externo, empiezas a vivir desde un lugar más sólido. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias tu forma de estar en él. Eso es estoicismo aplicado. Eso es control emocional real. Y eso es algo que se construye día a día, decisión tras decisión. Estoicismo Diario Plus. Suscríbete al canal para que no te pierdas el próximo video.